Buenas tardes. Eh, es, Siempre es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, tratar de transmitir lo que el Señor quiere a través de esta. Y pues, le doy la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, a mis hermanos presentes. Les doy gracias por su asistencia, como siempre, ¿verdad? Y pues la idea de estos estudios, de estas reflexiones, básicamente es de edificar nuestras vidas a través del conocimiento de la palabra. Y esta palabra, pues, ponerla por obra en la misma, ¿no? Porque muchas veces las leemos, las conocemos, las repetimos, pero la realidad es que en nuestras vidas no se traduce en algo real. A veces estamos a medias, a veces seguimos en la misma oscuridad de como cuando conocimos al Señor, o en algunas ocasiones tratamos de avanzar, pero hay algo que nos está obstruyendo, y entonces estas pláticas, estas reflexiones nos vienen a traer a conceptos claros dentro de lo que la palabra nos quiere hablar, y a través de las diferentes exposiciones que se están llevando a cabo, como ahora, ¿verdad?, por mis compañeros y un servidor. La idea principal, les voy a repetir, es aprender. Y en este caso, pues voy a hablar con ustedes, voy a comenzar con lo que es el libro de Gálatas, y de manera específica en lo que trata el capítulo 1. Este, este, esta carta escrita a los Gálatas fue eh, escrita por Pablo, el apóstol Pablo, el cual no nada más tuvo la necesidad de escribirle a estas personas que viven en la ciudad de Galacia, sino que dentro del trabajo al cual le llamó el Señor, pues era un reto cada día, ¿no? Sobre todo porque el origen del cual él venía, ¿verdad?, pues era completamente contrario a lo que hoy el Señor le estaba indicando que transmitiera, que llevara a cabo. Entonces, voy a ir parte por parte dentro de este capítulo, ¿verdad? Y voy a empezar leyendo esta carta y haciendo los comentarios correspondientes. Nos dice en el capítulo 1, empezando por el versículo 1, dice, que es ese saludo tan hermoso, o sea, es algo tan increíble. A mí en lo personal me gusta mucho y me lleva a una presencia ante el Señor en donde todos debiéramos de estar en humildad y en sencillez, agradeciéndole siempre esa presencia, ¿sí?, que día con día hace la diferencia en nuestras vidas. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, como los que están en las redes sociales, como los que están presentes, a las iglesias de Galacia, en este caso, como puede ser a esta congregación. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo maravilloso, ¿verdad?, en donde yo creo que todos los que en un momento dado pudiéramos estar en X lugar y ser recibidos con este saludo, pues interiormente nos llena, ¿no? O sea, nos lleva básicamente a confirmar que hay un Dios que siempre está al pendiente de nosotros. Dice en el versículo 6 en adelante, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta carta básicamente le escribe Pablo a los Gálatas porque después de haber recibido la palabra verdadera, después de haber conocido de ella y haber empezado a caminar conforme a los lineamientos que están establecidos en la misma, nunca ha faltado, y hoy lo estamos viviendo, personas que tratan de desvirtuar esas enseñanzas, ya sea para el bien propio o porque alguien los está también sacando de lo que es el camino correcto. Desgraciadamente, cuando no tenemos el conocimiento y la firmeza en la palabra, en otras palabras, cuando somos débiles en el conocimiento del Señor, caemos fácilmente ante estas personas, en donde por conveniencia propia, verán, nos empiezan a desviar de lo que en realidad es la palabra del Señor. Y entonces Pablo, al ver esta situación, es cuando toma la decisión de escribir esta carta. Y en donde, pues, él remarca, ¿verdad?, que solamente hay un evangelio y no hay otro. Y si alguien predica otro evangelio, otra enseñanza diferente a la que está en esta palabra que es del Señor, entonces que sea considerado anatema. En otras palabras, maldito, ¿no? ¿Por qué? Porque no está conforme a lo que el Señor tiene establecido ni conforme a su verdad. Dice en el versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Qué quiere decir Pablo? O sea, él tomó acción inmediatamente con respecto a la transmisión de esta palabra, pero también para escribir esta carta y poder anticipar todas aquellas situaciones que se estaban presentando en contra de la palabra del Señor. Por eso nos dice Pablo, haciendo un poco de historia, Pablo y Bernabé acababan de terminar su primer viaje misionero durante el cual visitaron Iconio, Listra y Derbe, ciudades en la provincia romana de Galacia, que hoy o que conocemos como Turquía. Al poco tiempo de su retorno a Antioquía, Pablo fue acusado por algunos cristianos judíos de diluir el cristianismo, haciéndolo más favorable para los gentiles. De acuerdo a estos hombres, los gentiles debían ser judíos a fin de llegar a ser cristianos. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas que trataban de desviar lo que es el Evangelio, al ver las enseñanzas de Pablo basadas en la fe, sí, ellos se oponían porque consideraban, de acuerdo a la ley que predominaba anteriormente, que tenía que ser a través de, entre otras cosas, de ser circuncidados, ¿verdad? Entonces, pero no entendían o se habían quedado en el pasado, ¿verdad?, con respecto a lo que representaba la ley y lo que hoy representaba el vivir por fe.
el recibir las enseñanzas de Jesucristo, el recibir la salvación de Jesucristo a través de la fe. Dice, en respuesta a estos ataques, Pablo escribió esta carta a la iglesia de Galacia. En ella él explica que al cumplir con las leyes del Antiguo Testamento, las leyes judías no obtendrían la salvación, ya que una persona es salva por gracia mediante la fe. O sea, la gracia del Señor hoy en día nos lleva a ser salvos por fe. Y desde un principio, él estableció su autoridad, ya que algunos en Galacia estuvieron cuestionando su autoridad. Esta carta fue escrita en el año 49 después de Cristo, poco tiempo antes del Concilio de Jerusalén, el que también trató sobre la ley contra la enseñanza de la fe, de la gracia. Entonces, ¿qué tan importante para Pablo era dejar bien establecido que la enseñanza del Señor a través de la carta de esta carta de Gálatas, ¿verdad? Venía la salvación creyendo en el Señor por fe. Dice, el plan completo de Dios fue salvarnos por medio de la muerte de Jesús. Hemos sido rescatados del poder de este mundo malvado, un mundo gobernado por Satanás, lleno de crueldad, tragedia, tentación y decepción. El haber sido rescatados de este mundo perverso no significa que hemos sido sacados fuera, sino que ya no estamos esclavizados a él. Si en este caso estamos hablando de ese tiempo, ¿verdad? De los Gálatas, ¿verdad? De Pablo, hoy en día no es diferente lo que estamos viviendo. El mundo como está hoy nos está trayendo todo este tipo de situaciones como es crueldad, tragedia, tentación, decepción. Y no estamos fuera, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, como lo dice la palabra. Así que tenemos que estar conscientes de ello y estar firmes a través de su palabra para que en ningún momento nuestra fe flaquee, para que eso que nos han enseñado hasta el día de hoy, de que debemos de estar parados en la roca que es Jesucristo, ¿sí? Nos dé cada día esa fortaleza, ese respaldo, ese sustento a través de la palabra y no vacilar. No nada más en nuestra vida personal, sino también con respecto a las personas que están a nuestro alrededor. Puede ser nuestra esposa, pueden ser nuestros hijos, nuestros amigos o personas cercanas con las cuales nosotros tenemos relación. Independientemente de esa parte que nos corresponde ya desde el momento en que conocemos del Señor, el de transmitir las buenas nuevas a todos aquellos que no le conocen. ¿Por qué? Porque hoy nadie más que nosotros sabemos que no hay un lugar en donde podamos estar mejor que ante la presencia del Señor. No hay a dónde podamos ir que no podamos tener la certeza y la seguridad si el Señor nos acompaña. Pero también en todas estas situaciones, tribulaciones que hoy tenemos, no hay nadie más que Él que nos puede dar la seguridad y la certeza de que en sus manos podemos estar con tranquilidad. Él, como dice su palabra, nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de todas las circunstancias que nos rodeen o que nos puedan rodear. En el versículo 18 y enseguida de ellos dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Puedo ver a través de estos versículos todo ese trabajo que Pablo estuvo llevando a cabo y que así como en su momento fue perseguidor de la iglesia, con ese ahínco, con ese
con esa fuerza con que perseguía a los cristianos, ahora que el Señor lo había alcanzado y que lo había transformado, ahora retomaba esa actitud, ese trabajo con el mismo ímpetu, pero ahora en favor de la obra de Dios. Y es como esto, o sea, muchos no, no, no creían la transformación que había sufrido Pablo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos habían escuchado de lejos o habían vivido en propia carne, ¿verdad?, lo que él le hacía a los cristianos en su momento, como parte de, se puede decir, como parte del gobierno. Pero ahora que pertenecía a otro gobierno, que es el gobierno del Señor, era todo lo contrario. Y entonces daban gracias al Señor por su vida, ¿verdad?, por esa transformación en él que solamente el Señor pudo hacer. Ninguno de ellos lo pudo haber hecho. Dice, el plan completo de Dios fue salvarnos por medio de la muerte de Jesús. Hemos sido rescatados del poder de este mundo malvado. ¿Refleja tu vida la gratitud por haber sido salvado? Es una pregunta para ti y para mí. O sea, toda esta enseñanza, todo lo que nos ha tocado vivir, tomando en cuenta de dónde estábamos, de dónde nos sacó el Señor, en las diferentes formas en que a cada quien le tocó, ¿verdad? Unos estábamos completamente en la oscuridad, otros más o menos, y otros ni siquiera sabíamos en dónde jalar, en dónde ceder, ¿no? O sea, estábamos completamente perdidos, pero para el Señor no, y yo soy testigo de ello, porque yo vengo de un lugar en donde nunca pensé que podía llegar a esta ciudad de Tecate, aunque inicialmente llegué a Tijuana, pero cuando salí de la Ciudad de México, que soy originario, nunca pensé que llegara aquí, para empezar, mucho menos que un día pudiera llegar a conocer al Señor tal como hoy lo conozco. Y doy gracias a Dios porque haciendo una reflexión de ese tiempo al tiempo de hoy, sé que no fue casualidad. Sí, lo he mencionado en otras ocasiones, pero había una razón para que yo saliera, para que yo y mi esposa saliéramos de la Ciudad de México. El que llegáramos a Tijuana, ese fue un inter nada más, o sea, porque no nos quedamos en Tijuana. El Señor tenía los planes para Tecate. Nos gustaba mucho Tijuana en relación a la Ciudad de México por su tranquilidad. Pero cuando llegó el momento, la ciudad de Tijuana vino a ser como la Ciudad de México proporcionalmente, y entonces el Señor nos trajo a Tecate. ¿Y cuál fue la razón o el motivo por el que llegamos a Tecate? En lo humano puedo decir muchas razones, ¿sí?, por las cuales estamos aquí. Pero yo sé que el fondo de todo no era eso. El fondo de eso fue que conociéramos al Señor, que fuéramos libres de todas esas ataduras y cadenas que traíamos encima. Entre ellas, la posibilidad de perder definitivamente mi matrimonio. Pero el Señor se glorificó en nuestras vidas. Tan es así que no nada más restauró nuestro matrimonio, sino que nos dio la oportunidad de traer a este mundo a dos hijas más, aparte de las que llegaron, una de Tijuana y otra de Tecate. Y aquí estamos, ¿verdad? Agradecidos con Él y compartiendo su palabra cuantas veces Él nos permita. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, no hay mejor lugar donde podamos estar que ante su presencia. Caminar tomado de su mano, sabiendo que sus caminos van a ser, no nada más son perfectos, sino que son los que necesitamos cada uno de nosotros para que ese destino al cual podamos llegar día con día, lleguemos con bien. Dice, algunos estaban predicando un evangelio diferente. Esta gente predicaba que para que los gentiles fueran salvos, debían de cumplir con las leyes y costumbres judías, especialmente el rito de la circuncisión. La fe en Jesucristo no era suficiente. Este mensaje dañó la verdad de las buenas nuevas de que la salvación es un regalo, no una recompensa por ciertas obras. Cristo Jesús permitió que estuviera disponible para todas las personas, no solo para los judíos.
Hay que tener cuidado de las personas que dicen que se requiere más que la fe en Cristo para obtener la salvación. Cuando la gente establece requisitos adicionales para la salvación, niegan el poder de la muerte de Cristo en la cruz. Solo hay un camino dado por Dios para el perdón de nuestros pecados: creer en Jesucristo como Señor y Salvador. En Gálatas del 1 al 11 al 17, o sea, Gálatas del capítulo 1, pero versículos 11 al 17, surgen algunas preguntas, ¿no? Dice, ¿por qué los Gálatas debían escuchar a Pablo en lugar de los judaizantes? Dice, su mensaje era directamente de Cristo. Número 2, había sido un judío ejemplar. Número 3, había tenido una conversación especial. Y número 4, había sido confirmado en su ministerio por los otros apóstoles. O sea que no nada más fue la parte que el Señor utilizó para bajarlo del caballo y sacarlo de lo negro a lo blanco, sino fue después, a través de ese trabajo que el Señor hace, como los apóstoles le recibieron y lo adoptaron para que formara parte de ese grupo, ¿verdad? Que a través del cual que alcanzaron cientos de personas, si no es que miles. Dice, recordemos que Pablo llegó a ser uno de los más grandes religiosos judíos de su tiempo, cumplidor escrupuloso de la ley y celoso perseguidor de los cristianos. Antes de su conversión, fue aún mucho más celoso, guardador de la ley que los mismos judaizantes. Él había superado a sus contemporáneos en conocimiento y prácticas religiosas. Había sido sincero en su celo, pero estaba equivocado. Cuando se encontró con Jesús, su vida cambió. Él pensó que haciendo lo que estaba haciendo estaba bien. Falso, ¿verdad? La realidad es que cuando hizo lo correcto fue cuando el Señor lo confrontó. Después de su llamado, Pablo no consultó a nadie, sino que pasó 3 años en Arabia. Luego habló con Pedro y Santiago y desde entonces no tuvo contacto con cristianos judíos por varios años. Sus buenas nuevas no venían de un hombre, vinieron de Dios. ¿Qué nos habla de esto? De ese trabajo, ese gran trabajo que Pablo día con día estuvo haciendo. Se esperó, y es así como yo lo entiendo, se esperó a que le dieran indicaciones los apóstoles, a que le dijeran lo que tuviera que hacer, en dónde estar, cómo estar. No, porque lo que le reveló el Señor fue explícito, y tan explícito porque él ya conocía la palabra del Señor. Él sabía lo que decía y lo que tenía que hacer, pero lo manejaba de manera errónea. Dice, el cambio de vida en Pablo motivó alabanzas de personas que lo vieron y oyeron su nueva vida. Sorprendió a muchos, lo que glorificaron a Dios porque solo él pudo haber transformado a este celoso perseguidor de cristianos en un cristiano. Quizá no hemos experimentado una transformación tan dramática como la de Pablo, pero nuestras nuevas vidas deben de glorificar a Dios cada día. Cuando la gente lo mira a usted, pregunta para todos, sí, cuando el Señor nos mira, dice, ¿reconoce el cambio que Dios ha obrado en su vida? Si no, quizás no esté viviendo como debiera. Es una pregunta que todos debemos de hacernos. Conocemos la palabra y con eso comencé, pero estamos viviendo conforme a la palabra. ¿Entendemos la palabra para estarla aplicando de la manera correcta? ¿O somos tan valientes como para hablar con la persona correspondiente y decir no entiendo? Porque ahí es donde muchas veces viene el desvío de este mensaje. Cuando creemos que entendemos de manera correcta lo que el Señor nos está diciendo. Pero cuando la estamos transmitiendo, muchas veces no es lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, una cosa es cómo lo estamos viviendo y la otra es si realmente lo estoy viviendo de la manera correcta y si la estoy transmitiendo de la manera correcta.
Estos estudios, estas reflexiones hacen que nos lleve a ese punto de analizar la palabra, de estudiarla, de escudriñarla, que eso es lo que el Señor quiere y desde un principio su palabra así lo establece. Pero también estoy consciente que es un reto para cada quien porque no es fácil el trabajo en el Señor. Y cuando hablo de trabajo, no necesariamente hablo de ir y hacer un trabajo para el Señor, sino primero hablo de ese trabajo que tenemos que hacer en lo personal, para estar conforme a lo que la palabra establece en nuestras vidas, en nuestro interior, para que podamos después llevarlo afuera. No es fácil, es un reto cada día, pero en nuestras vidas, en nuestros tiempos pasados, eh, supongo que van a estar de acuerdo conmigo, no había cosa que no pudiéramos hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Este, si no es porque nos retaban, era porque los propios retos nos los poníamos nosotros. La situación era de que en el mundo no podíamos quedar mal, con los amigos menos, y en la familia, pues siempre por autoridad, por edad o por la condición que guardáramos, siempre estábamos en contra de las decisiones de nuestros padres, con nuestros hermanos, con amigos, en fin, ¿no? Pero eso que vivimos en ese tiempo que estábamos fuera de los caminos del Señor, la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacerlo dentro de los caminos del Señor cuando todo lo que el Señor representa es bueno? No hay absolutamente nada, nada que el Señor nos enseñe a través de su palabra que podamos entender o decir que eso no nos conviene, que eso no lo podemos tomar, que eso no lo podemos escuchar. Voy a cerrar con un comentario, con una experiencia personal. Después de nosotros, bueno, tenemos aproximadamente 23, 24 años de haber recibido al Señor. Tuvimos ese privilegio. Y a una semana de estar en otro lugar esta congregación, empezamos, somos casi fundadores de esta iglesia, ¿no? Como local, no como inicio de la congregación. Para nosotros fue hasta cierto punto muy rápido cuando el pastor nos pidió como matrimonio que nos hiciéramos cargo de la Santa Cena, encargados de la Santa Cena. Obviamente que en ese amor por el Señor y en ese deseo de hacer el trabajo por el Señor nosotros aceptamos. Sin embargo, para mí, y estoy seguro que para mi esposa no, para mí fue difícil, porque había un comportamiento y una forma de vida dentro de ese ministerio, que comenzaba en mi relación con mi esposa y en nosotros como matrimonio. ¿Por qué? Porque teníamos que dar un testimonio hacia la iglesia. Pero más que ese testimonio hacia la iglesia, era un reto y un vivir conforme a lo que la palabra del Señor establecía. Y eso para mí fue tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el diablo siempre está al acecho y siempre está poniendo las diferentes tentaciones a la orden del día, en todos sentidos, en lo personal lo digo. Me costó trabajo regular mi comportamiento y establecer mi camino conforme a lo que me había pedido el Señor o nos había pedido el Señor a través de nuestro pastor. Sí, no de una manera exagerada porque no puedo decir lo que fue así, pero sí me costó trabajo. Pero llegué a una conclusión y a una convicción que me dio el tiempo. Lo que en determinado momento humanamente te pudiera dar satisfacción allá afuera,
Si tú entiendes lo que es la palabra y la pones por obra en tu vida, sobre todo en convivencia con tu esposa y con tus hijas, va a ser mucho mayor privilegio y gozo que lo logres. Y hasta el día de hoy, aquí estamos. Mi esposa ya partió, así lo quiso el Señor, pero seguimos firmes en el camino del Señor. Sigue trabajando con nosotros, con nuestras hijas. Él es el que produce la unidad, él es el que produce el querer como el hacer. Y siempre lo he dicho y lo voy a volver a repetir, no hay mejor lugar donde yo pueda estar junto con nuestras hijas y toda la familia que estar en los caminos del Señor. Y eso es lo que, a lo que yo los invito, a mis compañeros que nos están viendo a través de las redes, hermanos, los que están presentes. Es un gran privilegio servir al Señor. Es un gran reto cada día no salirse de sus preceptos y de sus caminos, pero vale la pena. Que Dios les bendiga.